Buenas noches. Hoy estamos frente a cuatro autoras, cuatro mujeres, cuatro grandes y desconocidas narradoras dominicanas. Amelia Francasi, Delia Weber, Melba Marrero de Muné y la siempre recordada y querida Irma Contreras. Antes de comenzar la actividad, me gustaría hacer algunas reflexiones de por qué unas escritoras tienen éxito y otras no. Nuestro país es muy singular, como cada país, es una verdad que yo tengo que decirla, pero ustedes se la saben ya mejor que yo. Y entonces, hay una pregunta de por qué hay escritoras que tienen éxito. Lo primero es que somos una sociedad excluyente respecto al género. Lo segundo es que una promoción en función del linaje, es decir, de los nombres, de las familias, de ese aparato tan cercano que son las relaciones primarias en nuestro país, porque definitivamente somos una aldea todavía. Luego viene el texto dentro de una razón de aparatos del Estado. A veces un texto que por una razón u otra se inscribe en la conciencia periodística en un momento determinado, en una circunstancia, y ya forma parte de un sentido común. Y entonces el texto sobrevive y ya cada vez que hay un niño genio se lee el poema de Ami Pedro de Saramureña, por ejemplo. Y también, lógicamente, está la calidad, donde se privilegia lo histórico. Lo histórico quiere decir que la mayoría de los poemas de mujeres y la mayoría de los textos de mujeres que se quedan, que se inscriben en nuestra memoria, lo hacen porque la mayoría de los casos celebran algo nacional, porque hablan de un afuera, porque se refieren a un hito que tiene que ver naturalmente con la familia, tal vez, o tiene que ver con un acto, pero no es necesariamente por una situación del sujeto. Entonces, ¿quiénes han sido exitosas? Está Leonor de Obando, porque fue la primera poeta del Nuevo Mundo. Está muy poco, pero algo, Josefa Perdomo, porque fue una antecedente de Salomé Ureña. Está Salomé Ureña, que es la gran poeta dominicana del siglo XIX. Está Virginia Elena Ortea, porque es de Puerto Plata, y también porque tuvo mucha calidad en su breve trabajo, en su breve y trágica vida. Está Altagracia Sabiñón, de la que solamente se conoce un poema, que sufrió de esquizofrenia y que escribió un poema hermosísimo, por cierto, pero que se trata más como una especie del típico cliché de la mujer víctima, y en este caso de la demente, y bueno, su poema sobrevive. Está Carmen Natalia, con una grandísima obra, pero que de quien solo se subraya su aspecto como luchadora antitrujillista, como víctima, y solamente está ese aspecto de mujer sufriente, y no se le concede atención suficiente a lo que es su obra ensayística y su novela, su gran novela que se llama La Victoria. Y finalmente está Rita Indiana. Voy a dar un brinco bien grande entre Carmen Natalia, entre los años 40, entre el siglo XXI, perdón, porque, bueno, es una zona muy conflictiva de quiénes son las mujeres que tienen éxito y quiénes no tienen éxito. Eso ya sería tema de otra conversación. Vamos a comenzar con Salomé Ureña, que es definitivamente una gran poeta y que su primer libro lo publicó a los 30 años, recién casada con Francisco Enríquez y Carvajal, quien por cierto era miembro de esa sociedad literaria, amigo del país, y vemos cómo desde un principio Salomé se vincula esa gran calidad de su obra literaria también con una gran promoción de una familia muy estable, muy tradicional, como fueron los Enríquez y Carvajal. Y por suerte también tuvo un hijo que supo apreciarla y supo proyectarla y que publicó en Madrid en el año 1920 una antología de su obra, aunque sin firmarla. Una especie de vergüenza le daba a Pedro Enrique Sureña firmar esa antología de la obra de su mamá en España, pero bueno, se publicó. Y así vemos como la gran poeta del siglo XIX también es una gran, se une la calidad con también una gran máquina editorial. Y bueno, esto es para un poco ambientar lo que es eh, el caso de Salomé y la relación con este grupo de mujeres. Vamos a comenzar con Amelia Francasi o Francacci, como ustedes quieran. Búscala. Tiene el micrófono. Yo no sé aquí cómo silenciarlo a todo el mundo, porque la técnica se me limita bastante y no puedo ahora. Ustedes pueden apagarlo. Bueno, perfecto.
Entonces vamos a comenzar con Amelia Francasi, que es una mujer muy única, una mujer muy particular, una mujer eh, que nació en el mismo año que Salomoreña, 1850. Su nombre correcto era Amelia Marchena, era hermana de Eugenio de Marchena, un soldado, un político, una víctima de la era de Lilith, fue fusilado, y ella desde temprano el, asumió el seudónimo de Amelia Francasi. Ella, hay que decir algo muy importante, Amelia Francasi se crió prácticamente en Curazao, desde niña dominaba el francés, y esa posibilidad de acceder a otra cultura, a otra mentalidad, a través del idioma, ella lo aprovechó muy bien porque supo leer todo lo que pasaba en el siglo XIX, supo tener inclusive relación con un autor muy conocido de ese momento que era Pierre Loti. Y entonces Amelia Francasi se creó un mundo muy particular. Amelia Francasi también se casó joven y tuvo una relación bastante curiosa con su esposo. Y ella en el año 1893, a los 43 años, publica o autopublica la primera novela dominicana de mujer, titulada Madre Culpable. En ese momento fue recibida con elogios por parte de Federico Enríquez y Carvajal, de Rafael Deligne, tuvo cierta mención, tuvo no sé, cierta admiración, pero muy momentánea, porque la novela se ubicaba en Madrid y tenía un tipo de historia como que no era muy tragable para el momento, porque hay que pensar que la literatura dominicana estaba muy mediada por lo que eran los principios de la tierra, por el aspecto histórico, por la leyenda, en este caso el gran éxito que fue la obra Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Entonces esta obra desde el principio, en ese contexto de la dictadura de Lilith, fue una obra que fue una novela que, a pesar de la cantidad de páginas, pasa de 300, y la calidad no trascendió fuera del país, lo cual fue tremendo error, porque las obras que nos envían fuera del país en ese momento son obras que sucumben a lo que fue la crítica. Sin embargo, Amelia Francasi siguió publicando, siguió escribiendo, y entonces ella, a ver cómo va con la técnica, porque bueno, en 1902 es un año eh, auroral para ella y también para el país. Hay que recordar que en 1899 ha caído la dictadura de Lilith, ya las limitaciones políticas que significa ser hermana de una víctima de aquella dictadura le permiten cierta libertad, cierto movimiento. Y Amelia Francasi publica de repente este libro, que fue un libro de narrativa, y es un libro que se inscribe dentro de lo que es esa especie de búsqueda de nuevos espacios, de espacios no directamente caribeños, es el concepto de la ilusión. Y también publica un libro donde muy tempranamente ya tenemos una ensayista, recuerdos e impresiones, y en esta obra, en Recuerdos e Impresiones, ya tenemos una autora enfrentada a situaciones de la vida cotidiana. Escribe un ensayo sobre la risa, escribe ensayos sobre una especie de, de pensamientos sobre lo que es su situación como una mujer que está casada y la sociedad patriarcal, todo lo que pasa en ese momento, pero también puede ver a temas muy palpitantes de la modernidad, y de la modernidad modernista, dicho sea inclusive, porque hay que pensar el impacto que tenía todo ese mundo, ese vendaval metafórico de Rubén Darío, toda esa apelación a todos esos castillos, y también la modernidad que había surgido con la celebración de la Revolución Francesa en 1889. Y todos esos aires le llegaron directamente a Amelia Francasi porque ella estaba muy implicada en ese mundo balsaciano, la gran lectura de Víctor Hugo, y también gran lectora de las leyendas nacionales, los textos de Benito Pérez Galdós. Entonces era una mujer muy instruida, y naturalmente Amelia Francasi supo aprovechar esa cultura, esa visión. Lamentablemente hay un detalle muy curioso que sucede al final de la vida de esta gran autora, y es que ella publica un libro de memorias, un libro muy desordenado sobre el Monseñor Meriño,
Y hay que tomar en cuenta que por una serie de aspectos de la vida cotidiana de Meriño, ustedes saben que Meriño tuvo relaciones con diferentes jovencitas de la época y algunas salieron embarazadas y fundaron alguna familia, etcétera. Entonces, esa devoción de Amelia Francasi por Meriño no fue bien vista por esa generación ostosiana que en cierta medida en ese año de 1927, cuando se publicó la obra, era la que dirigía la avanzada moral e intelectual de ese momento. Y por lo tanto, la obra de Amelia Francasi que tuvo mayor éxito, que fue su libro Monseñor de Meriño Íntimo, fue la obra que no permitió ver el resto de su obra. Digamos, una obra que tiene éxito, por esta obra a ella la condenan de manera casi moral, porque bueno, ¿cómo se le ocurre a ella ensalzar la obra de un impúdico como era el arzobispo? Y entonces, esta obra no permite que la obra de ella se vea a otro nivel. Y sin embargo, Amelia Francasi es la primera autora que en cierta medida tuvo éxito en el momento a principios de siglo, entrevista que le hicieron, y también es la primera autora que tiene un cuadro. Este cuadro que se señala en entrevista que le hacen en el año 1926, que es un cuadro hecho por Luis de Sangles, que vemos aquí. Es una autora que ya directamente por su situación económica y social accede de una manera inmediata a lo que es la iconografía. Y esto es muy importante porque la literatura no solamente tiene que ver con una calidad del texto, no solamente con la capacidad de las hermosas metáforas, de las situaciones fictivas que se crean, sino también hay un aspecto extraliterario que tiene que ver con la publicidad y tiene que ver con el acceso a lo que son los órdenes publicitarios del momento. Y Amelia Francasi ya con este cuadro, en cierta medida, se canoniza, este cuadro de 1903. Y bueno, Amelia Francasi, aquí se me pasó, voy a volver un momento sobre ella, se me pasó una obra muy importante, quizás la más importante, que fue su novela Francisca Martinov, que es una novela también publicada en 1902, si no me equivoco, y es una novela muy importante porque es la primera novela que tiene un carácter directamente autobiográfico y no solamente refleja lo que fueron las crisis de la familia, a finales del siglo XIX, sino también algo muy curioso, y es que ella eh, establece una serie de principios de reflexiones en torno a la familia, en torno a la sexualidad, en torno a la pareja, al amor. Y hay un momento, no voy a relatar todos los detalles de la novela porque lógicamente no es necesario, pero solamente voy a resaltar un momento donde ella de una manera bastante clara trata el tema de la violación dentro de una relación de pareja. Uno piensa que porque están casados no hay violación y sí lo hay, entonces ella trata ese momento y también la visión muy curiosa sobre el tema de la maternidad. Y lo interesante en esta novela, en Francisca Martinov, es que es una novela que en su momento pasó sin mucha celebración. Hay que pensar que en ese principio de siglo, en ese primer lustro del siglo XX, el país se está recomponiendo, todo el tema de las guerras civiles y además los libros no tienen mucha circulación, la prensa es muy limitada, está comenzando el periodismo como un elemento de opinión y naturalmente nuestra sociedad civil de entonces no tenía ese alcance, esa cohesión, esa lucidez a nivel de tratar temas que no fueran directamente políticos. Entonces la obra estas dos novelas de Amelia Francasi se diluyeron dentro del ruido de la época. Y así llegamos a nuestra segunda autora, que es Delia Weber, que es una autora muy curiosa. Nació en el 1900, es decir, 50 años después de Amelia Francasi. Es una autora que recién se nos fue en el 82. Y es una autora muy diversa. Ella comenzó con todo ese andamiaje de la Belle Époque. Ella, por suerte, que legó todo un archivo fotográfico y también ella fue actriz. Ella actuó en la primera película dominicana, El sueño de Cupido, de Palau. Y ella también se dedicó a las artes, y ella se dedicó al dibujo y a una serie de expresiones, al feminismo. Estuvo en ese grupo de Abigail Mejía. Y ella, como uno podrá ver en la foto aquí, a los 18 años, era
la típica dama, la típica joven de sociedad con aspiraciones artísticas y que tenía también, así como Amelia Francasi, una beta muy francesa. Sus padres, una parte del lado paterno provenía de Curazao y entonces ya había un vínculo con el extranjero y algo que le permitía a ella un poco acceder a lo que era ese principio de extraterritorialidad. Ella se implicó muy rápido en el mundo editorial. Delia Weber se casó con Máximo Pascu Enríquez, de la gran dinastía de los Enríquez, se divorció y bueno, y eso fue un drama que en algún momento contaremos. Lo importante es que Delia Weber desde un principio se interesa por los temas orientales, se interesa por la filosofía que en ese momento se estaba produciendo en Francia, Maeterlinck, Bergson, pero básicamente hay una figura que a ella le impacta, que es la figura de Rabindranath Tagore. Y a partir de ahí, ella va a generar todo un diálogo con la filosofía hindú, con el budismo, con las teorías de Tagore, con Khalil Gibran y con esos autores místicos que provenían que se traducían lamentablemente del francés, y entonces ahí también ya había un enganche. Ella básicamente fue poeta, publicó 3 grandes libros de poesía, Apuntes, Estancia y Ascuas Vivas. Es una poeta también muy meticulosa en el concepto de la imagen, trata pequeñas historias, hay un principio casi moral, etcétera. Pero la obra que vamos a comentar brevemente es Dora y otros cuentos. Es importante, esta obra se publicó en el año 1952, la editó la Librería Dominicana, y entonces es una obra muy breve. En realidad ella solamente publicó este libro de cuentos, pero lo interesante de esta obra de ella es que nos conecta con un mundo muy mágico, con un mundo muy, bueno, no me gusta decirlo porque se ve un poco como si fuera casi animal. A veces no me gusta utilizar el concepto de lo femenino, porque lo femenino tiene que ver con algo como no sé, como algo que tiene que ver con la familia, la reproducción, etcétera. Más que lo femenino, yo plantearía el concepto del ser. Es decir, ella trascendió lo que eran los conceptos habituales y lo de su generación, porque hay que pensar que ella estaba en esa generación de las luchadoras del momento, ¿no? Del movimiento feminista, que fue muy activo en la época final de la ocupación norteamericana, en los años 20 hasta el 24, que después siguió hasta los primeros años de la década de los 30. Entonces, ella estaba muy activa en las revistas féminas, estaba muy activa en las publicaciones de las feministas del momento, estaba el tema del derecho al voto, el derecho al divorcio, etcétera, una serie de luchas que en ese momento se plantearon las mujeres, y ella asume un concepto de sujeto muy particular porque en su obra, a diferencia de la que fue su generación, ella trata un mundo muy ideal y un mundo muy de belleza y un mundo muy dedicado al principio de la armonía, y ese es su punto esencial. Y dentro de ese plano, ella desarrolla unas tramas muy hermosas, una obra que podremos catalogar de muy oriental, y por lo tanto hay mucho sueño, no hay mucha deliciación, no es que se vaya a integrar en esos paraísos artificiales, etcétera, sino que va a crear situaciones también muy cotidianas, pero también muy en la dinámica de buscar, de ver a la naturaleza y a la persona como una unidad. Y desde ese punto de vista es una obra bastante compacta, bastante hermosa, y también algo muy interesante son las ilustraciones que ella le hizo o que le hacían a esta obra, y está en este desnudo que es muy interesante porque en cierta medida ella tenía un concepto muy artístico del libro como objeto, y ella misma eh, representó también un área del arte muy curiosa porque ella hacía luego dibujos, no sé cómo se llama eso, con hilos de plata, y los vendía en su tienda de la Casa Weber, ahí en la Arzobispo Meriño. Eh, bueno, y lo interesante de este libro, aparte de los textos, es el tema de las ilustraciones, es decir, que ella tenía una visión bastante amplia de lo que era el arte. Así llegamos a una autora, que es Melba Marrero de Muné. A mí a veces no me gusta utilizar el de Muné, pero ella siempre lo utilizaba porque, bueno, era de Muné.
Y lo curioso de Melba Marrero es que nació en 1911, muy temprano. Parece que ella tuvo una vida emocional o sentimental muy tormentosa antes de los 20, lo que la condujo a una situación de práctica rebeldía, de irse de la casa, pero de una manera casi como de telenovela de Corín Tellado. Apareció el señor Munet, que era un español, que era un chocolatero, que fue después el famoso fundador de la Casa Munet en San Francisco de Macorís. Y entonces hubo una relación tan curiosa que el señor Munet manda a hacerle una casa que se inaugura en el año 1934 y que va a ser la residencia Munet, una residencia que vamos a ver un poquito más adelante lo que pasó con ella. Es decir, que a esta mujer se le regala una casa, a esta mujer comienza un estilo de vida y un tipo de vida que podría ser la de una típica aldeana, digamos, pero el talento y la capacidad de Melba para la lectura y para la vivencia la llevó desde temprano a un proceso escritural muy curioso, muy interesante. Comenzó escribiendo poesía y desde San Francisco de Macorís ella se dedicó a los viajes. Hay registros de cómo ella se iba desde San Francisco y solamente pasaba por la capital para tomar un barco hasta Nueva York o hasta Puerto Rico y de ahí irse a Europa. Y ella tuvo los sitios más curiosos. Ella escribió un libro de viajes sobre Suecia, por ejemplo, donde da una serie de recomendaciones cuando alguien llega a Gotemburgo o a Uppsala, etcétera. Y entonces es un libro muy, muy delicioso, de muy deliciosa lectura. Pero lo interesante es que ella hace una obra eh, publica sus propios libros, por lo general poemas o alguna obra de teatro en España, ediciones para sus amigos, ediciones muy bien cuidadas, ediciones con artistas gráficos del momento, libros publicados en Venezuela como este, Tiempo para la Muerte, editado en 1957. Entonces Melba crea un mundo literario entre San Francisco de Macorís, con sus editores en España, todo pagado por ella y todo de una calidad exquisita. Ella luego se dedicó, descubrió el encanto de la narrativa y en el año 54 publica Caña Dulce, una edición dominicana, al igual que su gran novela El Voto. Quiero detenerme en estas dos obras porque son sus dos novelas. En Caña Dulce, a pesar del título, no tiene nada que ver con el mundo de los ingenios. Caña Dulce es una historia de recuperación de ese orden familiar, donde naturalmente está la violencia. Toda su obra gira en torno a San Francisco de Macorís y en toda su obra se revela una gran capacidad de síntesis, una gran capacidad de asumir esos paisajes rurales de una manera bastante crítica, muy escrita en lo que podríamos llamar algo a veces que parece mucho Rómulo Gallegos, a veces parece María, a veces tiene ese tipo de estructuras un tanto bucólica. Sin embargo, con El Voto, ella da un gran salto. Parece que El Voto fue escrito en el año 52 y publicados 4 años después. Y El Voto es una novela, para mí una de las grandes novelas dominicanas. El Voto comienza de una manera muy curiosa. Comienza con una mujer que es ella, que está tomándose un whisky en el Hotel Jaragua, está viendo la ciudad. Y en ese ambiente desolado del Hotel Jaragua, entonces ella comienza una serie de reflexiones. Y es una obra realmente con un inicio espectacular y con un desarrollo igualmente espectacular. Y algo interesante en la obra de Melba Marrero de Munet es su atención a los códigos visuales del cine. Al parecer, en San Francisco de Macorís hay que imaginarse lo que es una vida típica rural, años 30, 40, 50, donde el gran acontecimiento era el cine. Y ella parece que con el cine pudo dialogar de una manera bastante brillante porque ella adaptó una serie de elementos cinematográficos en lo que es su narrativa. Una gran economía de medios. Ella, a veces uno cuando está leyendo una novela, uno dice, oye, puedo saltar de esta imagen o puedo obviar este tipo de cosas o esto ya me parece conocido. Y sin embargo, ella tiene un timing muy curioso y al parecer ella supo encontrar lo que era la síntesis en la imagen y además de eso, tal vez por esa vena poética, ella no se detenía en grandes descripciones, sino que iba directamente a lo que era esa razón del momento. Y por eso podríamos catalogar El Voto como una de las grandes novelas dominicanas, uno de los grandes aciertos, y a Melba Marrero de Monet como una gran escritora.
Esta casa que le regalaron a ella, que fue sacada de una caja en el año 1934 y diseñada y construida por Mario Rafael Lluvérez Abreu, se conservó casi como una ruina hasta el año 2016, fue demolida, ahora es parte de algún parqueo, creo que de la policía, según me han contado, y era la gran obra arquitectónica de San Francisco de Macorís. Pasa con esta casa como pasa con cientos de espacios no valorados ni conceptuados dentro del patrimonio cultural, y que se diluyen y que nos permiten y que no nos permiten asumir entonces el tiempo, sí, el gusto, la atmósfera de esas épocas constitutivas de lo que son nuestro espacio urbano. Pero bueno, se fue la casa de Melba y esperamos que tal vez pueda resurgir el interés, por lo menos por su nombre y por su obra. Vamos a seguir, vamos a concluir, porque en realidad más que una conferencia, yo me imagino que esto pueda convertirse en un diálogo. Vamos a seguir con Irma Contreras, que es una autora también muy curiosa, es una autora que ustedes la conocen, ganó premio nacional, es una autora que en un momento el país se dio cuenta que esta señora, esta anciana, que también estaba perdida en San Francisco de Macorís, había publicado unos textos fabulosos, y entonces el país se dio cuenta de eso, se le dio el premio nacional y por suerte que ella pudo disfrutar su premio. Pero bueno, lo importante es volver a la obra y a la vida de Irma Contreras, que al igual que nuestras Amelia Francasi y al igual que Melba Marrero, tomaron el oxígeno de ese concepto de la vida en el exterior. Y en el caso de Irma, muy temprano, muy niña, ella se fue a Francia con su padre. Hay que recordar que el famoso doctor Darío Contreras, el famoso doctor de Trujillo, etcétera. Ustedes conocerán mejor que yo las historias. Entonces ella, digamos que al igual que Amelia Francasi, también se educó en el francés y pudo acceder entonces a otro tipo de gusto literario, ampliarlo en relación a lo que pasaba en la isla. Y por lo tanto, también al igual que Melba Marrero, ella asumió a su regreso al país, desde un principio ella asumió una especie de autoexclusión. Es decir, ella regresó en los años 30, tuvo el elogio de Juan Bosch hacia su naciente obra literaria, siguió escribiendo, nunca dejó el oficio de la escritura. Y lo interesante es cómo Irma Contreras va creando una obra muy lenta, pero muy constante, y ella en su hacer literario, al igual también que Melba, tiene una gran conciencia del objeto libro y trabaja también con artistas visuales, con pintores, con artistas como en este caso Iván Tovar, que parece que, bueno, que fue uno de los que con lo que ella trabajó esta obra, El Ojo de Dios, que es uno de sus libros de cuentos. Y lo interesante de Irma Contreras es que ella, a diferencia de lo que pasaba en ese momento, hay que tomar en cuenta la literatura dominicana en los años 30, es una literatura muy mediada por Bosch, por Marrero Aristi, por esa búsqueda de la tierra, por ese estar afuera, siempre dentro del concepto de la pobreza, de la historia. Y estos son temas que necesariamente no le interesaban a Irma. Es decir, ella como sujeto se interesaba por otros temas, quizás más cercanos a lo que eran las vivencias personales, se interesó mucho de un principio por la naturaleza, por el concepto de armonía en la naturaleza y por concepto también de tragedia. Y, y nadie como ella entonces supo asumir un ritmo tan vital, por ejemplo, en la descripción de un incendio, en la descripción de una tragedia. Y lo más interesante, en los años 50 ella escribe el primer cuento con una temática lesbiana. Ella y Pedro René Contín Aybar son los dos autores que comienzan a ver el concepto de la otra sexualidad en nuestra literatura. Ese fue un episodio en su vida, después ya no volvió al tema, pero bueno, ese texto quedó como un hito, La Ventana, y ella en su narrativa siguió explorando con nuevos espacios, con nuevas situaciones. Irma Contreras también tuvo una gran sensibilidad hacia la fotografía, tuvo una gran sensibilidad a lo que era eh, esa, ese pensar la zona de conflicto de su cotidianidad. En su obra hay mucha homogeneidad y en realidad fue una mujer también muy sensible a los problemas sociales. Ella
Cuando volvió a Santo Domingo, en los años 40 ya se puso a estudiar filosofía, luego comenzó a trabajar en la Alianza Francesa, y después fue representante en la UNESCO también, y también viajó algo desde los años 60, 70. Ella finalmente se recogió en San Francisco de Macorís e hizo de San Francisco de Macorís su espacio vital, su espacio único por excelencia. Hizo de San Francisco una especie de barricada marginal a todo lo que eran los centros literarios del país. Ella publicó esta obra, o se la publicó en esta fabulosa colección, Los Cuatro Cuentos. Se lo publicó Aida Cartagena, con quien ya desarrolló una relación muy excelente, muy de actividad. También publicó esta edición de El Ojo de Dios en el año 62, y ella realmente fue una voz muy crítica con el Trujillato desde los ámbitos de la literatura. Ella, por una serie de razones, tuvo la suerte de poder marginarse a tiempo y de estar con una actitud muy de distanciamiento ante esos espacios del poder y de la cultura del Trujillato. Y esta fue su última obra, Entre dos silencios. Luego su obra ha sido publicada por Ilonka Nasidi Perdomo, que es su albacea, que es su gran estudiosa, y que nosotros le debemos tanto por la difusión de la obra de esta grandísima escritora, que para mí particularmente se convierte en una autora muy actual, y para mí está exactamente en el mismo nivel de Bosch. A veces creo que lo supera, porque hay una temática de voz para mí muy antropológica, muy ligada a un momento de la historia que es muy importante en la medida en que él trabaja de una manera bastante precisa, bueno, todo lo que sabemos de la lengua, etcétera. Pero Ilma tiene algo más trascendente en el sentido de que crea una ambientación más extra o post dominicana. Es decir, que estamos entrando en una literatura no apegada a un momento, una literatura muy universal, y entonces tenemos por eso a una autora que lamentablemente no ha sido lo suficientemente valorada en nuestro país, y que, bueno, no quiero acabar con esta frase que ya me tiene un poco cansado, porque yo creo que poco ha sido valorada en nuestro país. Creo que de la frase más tonta que yo podría decir y que ustedes podrían oír en esta noche. Lo voy a dejar con esta foto que a mí me encanta de Ilma. Realmente una persona que al parecer tenía mucho carácter y pudo distanciarse. Y yo creo que esta obra de estas grandes mujeres que pudieron distanciarse, creo que ha sido un grandísimo aporte a lo que es el pensamiento, el sentimiento en nuestro país. Bueno, esto ha sido estas han sido mis palabras y espero que tal vez se pueda producir a partir de ahora un diálogo y podamos conversar sobre la obra de estas grandes autoras. Así que vamos a ver qué pasa.